parcial de cargos. Si consideramos que hay una enorme cantidad de pruebas pendientes por practicarse en el juicio, pues naturalmente la prescripción es irreversible. Hace 2 meses este era el balance de las más de 1.200 víctimas del descalabro de Interbolsa, el más grande del sector de valores en el país. Un escándalo que se destapó el 1 de noviembre del 2002 y que desde entonces ha caminado por los estrados judiciales en busca de justicia para los afectados que perdieron más de 700.000 millones de pesos. Si no fuera por la aceptación de cargos de varios de los procesados, para obtener obviamente unas penas bien disminuidas, unas penas poco significativas y ofrecer una reparación irrisoria, pues los resultados no habrían sido los mejores si consideramos que todavía los procesos avanzan en la etapa de juzgamiento y no vamos a conocer sentencias definitivas, condenatorias en estos casos, sino que van a prescribir, como ya se ha anunciado desde hace varios años atrás. Para las víctimas es un proceso plagado de una sensación inocultable de injusticia, amparada en negociaciones poco provechosas para ellos y repetidas prescripciones que benefician a los cerebros de esta debacle financiera que ya están a punto de quedar en libertad. Nosotros como víctimas sabíamos que estas personas no iban a pagar grandes condenas. De los llamados cerebros de la estafa fueron vinculadas por lo menos 10 personas, algunas ya con sentencias condenatorias, entre ellos Rodrigo Jaramillo y su hijo Tomás y Juan Carlos Ortiz, condenas logradas por acuerdos con la Fiscalía que llegaron a sentencias poco satisfactorias para las víctimas. Las cabezas de Interbolsa todas fueron beneficiadas con principios de oportunidad, con beneficios, estuvieron en las mejores cárceles, pues hablando en términos de comodidad, tenían internet, tenían habitación sola, con mejores chefs. Otros de los cerebros están en etapa de juicio que aún no se ha podido reanudar. Pero este escándalo tiene otro componente, el del fondo Premium, donde los mismos involucrados protagonizaron otro descalabro financiero que dejó también a más de 1.200 personas afectadas, diferentes a las de Interbolsa, con la pérdida de más de 170 millones de dólares. En parte, los resultados de los procesos judiciales son estos. En esos procesos hemos iniciado los incidentes de reparación integral, pero pues hay que ser muy transparentes. Quienes han aceptado cargos son, dentro de la estructura que tenía el fondo Premium, probablemente las personas que menos capacidad de decisión o injerencia tenían en lo que pasaba en el fondo Premium, con lo cual la posibilidad real, así hayan decisiones judiciales que lo digan, de recuperar la indemnización para los clientes allí va a ser muy poco probable. La recuperación de los dineros captados ilegalmente por Interbolsa ha sido difícil, incluso para las víctimas del fondo Premium, que aunque en el papel lograron la devolución del 100% del capital invertido, la realidad es distinta porque son pocos los que han recibido el dinero y muchos los que se han quedado con las manos llenas de unos derechos fiduciarios que no son otra cosa que bienes que deben venderse para repartir la ganancia entre los 1.200 estafados. Pero ¿por qué hay temporalmente malas noticias? Porque a ustedes después de tantos años no lo reparan, y estoy hablando exclusivamente desde el punto de vista del derecho civil y desde el punto de vista, digamos, del contenido patrimonial del daño, no lo reparan, sino cuando además de devolverle su capital, le pagan los intereses que dejó de recibir durante todos estos años. Para las víctimas se trata del resultado de una justicia lenta y maniobras dilatorias de los abogados defensores. Sin embargo, para los abogados, al menos de Víctor Maldonado y de Rodrigo Jaramillo y su hijo Tomás, las dilaciones no hacen parte de sus estrategias de defensa. En el caso de Víctor Maldonado eso no está ni cerca, que la intención nuestra es demostrar en un proceso, en un juicio oral y contradictorio, que Víctor Maldonado no tuvo ninguna participación dolosa en las investigaciones que ha realizado la Fiscalía. Así que el país puede estar tranquilo que la defensa está haciendo ese ejercicio de su derecho para llegar a juicio muy bien preparado y no para dilatar o prescribir. Nunca pedimos un solo aplazamiento, siempre asistimos a todas las audiencias, de tal manera que no tenemos nada de qué reprocharnos, ni mucho menos. Hemos cumplido con lo que la justicia estableció. Esperando justicia, muchas víctimas quedaron en la inopia y murieron. Los que han sobrevivido a esta tragedia financiera y esperaban que el Estado les impusiera un castigo a sus victimarios, ya perdieron sus esperanzas.
Los últimos delitos, por lo menos en Interbolsa, prescriben este año, mientras en el fondo Premium, si bien ese tiempo es más largo, desde ya las víctimas creen que la suerte será la misma. El camino a la impunidad, o al menos a condenas irrisorias y reparaciones que no cubren la pérdida. Otra de las cuentas pendientes que dicen las víctimas tiene la Fiscalía con ellos es la investigación por lavado de activos que tendría que haber iniciado en contra de estos cerebros de este descalabro bursátil, de este descalabro financiero. Un lavado de activos derivado de la captación de dineros de más de 1.200 inversionistas. De otro lado, también la persecución de los bienes de estos llamados cerebros que estarían en cabeza de testaferros. María Camila, gracias.